Buenos días, amigos. En el momento de grabar este videoblog, el último del especial del Titanic, son exactamente las 2:20 de la madrugada, hora del meridiano de los 50 grados oeste, aproximadamente el meridiano en el que se hundió el Titanic, de hoy, viernes 15 de abril de 2016. Hace exactamente 104 años el transatlántico se hundía. Se partía en dos y se hundía llevándose consigo las vidas de 1.517 personas. 1.517 personas para las cuales aquella fue la noche en la que se hundió el mundo. Había preparado, tengo aquí una serie de notas para este último videoblog, pero la verdad que, si me permitís, voy a obviarlas. No quiero hacer un videoblog demasiado rígido, con muchos tecnicismos. Prefiero charlar un rato, hacer un videoblog algo más desenfadado, divagar un poco sobre lo que al menos para mí ha significado la historia del Titanic, ¿verdad? Ya os conté en alguna ocasión que mi aventura con el Titanic comenzó hace aproximadamente 40 años. Yo tengo ahora 54 años y mi primer contacto con el Titanic debió de producirse cuando yo tenía 13 o 14 años, cuando vi por primera vez la película de William McKitty, La última noche del Titanic, basada en la novela de Walter Lord del mismo título. Posteriormente me compré el libro de Walter Lord y desde aquel momento, desde esos 14 años que yo tenía, empecé a recopilar información sobre el naufragio, primero como un simple aficionado, después como estudiante de náutica y ya posteriormente como profesional. Fijaos qué cosa más curiosa, no me acordaba que lo tenía y me ha aparecido en un trastero este libro, Rescaten el Titanic, seguro que lo conocéis muchos de vosotros, de Clive Cussler. Esta es la primera edición que se hizo en España. Esta edición es de 1977. Fue la primera edición de la novela que apareció en España y en algunos países de América del Sur. Una novela muy entretenida, seguro que muchos de vosotros la habéis leído, que en fin, dio lugar a una película más bien horrorosa, ¿no? Una película muy mala, porque Rescaten al Titanic, la verdad, que fue una película muy mala. Ni siquiera la maqueta que hicieron era fiel al transatlántico Titanic. En todos estos años, enseñando este libro, quiero decir que por aquel entonces la información que nos llegaba del Titanic era con cuentagotas, era muy escasa, y cualquier cosa pues servía para tener más datos, para adquirir conocimiento sobre aquel hecho histórico que tanto nos llamaba la atención, ¿verdad? En todos estos años de investigar y de leer y de aficionarme a la historia del Titanic, hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha tocado muchísimo las narices, por no mencionar otras partes de mi anatomía, y es la manía que tienen algunos intelectuales de ponerse a pontificar y a hablar y a decir grandilocuencias y estupideces sobre el hundimiento del Titanic, ¿eh? Seguramente todos habéis oído hablar eso de que el hundimiento del Titanic es parecido a una tragedia griega, en fin, la soberbia humana, la predestinación, la fatalidad, que el Titanic era un espectáculo lamentable, como escribió una vez un escritor a quien admiro mucho, por cierto, pero que ahora no vamos a mencionar. En fin, una serie de tonterías y de pamplinas que son absolutamente superfluas, y la cosa es mucho más sencilla. ¿Por qué el Titanic gusta a tanta gente? ¿Por qué nos engancha? Nos engancha, y somos tan aficionados al Titanic una vez que hemos conocido su historia, porque es una magnífica historia, es una historia buenísima. Y a la gente, creedme que le gustan las historias buenas y sencillas. Fijaos, el Titanic tardó en hundirse casi 3 horas. 3 horas en las que el barco estuvo perfectamente iluminado, gracias a los maquinistas del Titanic, como hablamos en el último videoblog, por lo que los testigos del naufragio y los supervivientes tuvieron 3 horas para darse cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Hubo 700 y pico supervivientes, por lo cual hay 700 y pico historias de cómo se hundió el Titanic. Historias personales e historias de lo que vieron, de cómo se comportaron otras personas. Es decir, hay miles de buenas historias
acerca de cómo se hundió el Titanic. A la gente normalmente le gustan las buenas historias porque se sienten identificados con ellas. No importa la temática, no importa quién cuente la historia. Como escribió una vez Stephen King, lo importante es el cuento, no quien lo cuenta. Lo importante es que sea una buena historia y que esté bien contada. Y es lo que sucede con el Titanic. Son tantas historias tan bonitas, tan interesantes, que forzosamente nos tenemos que sentir identificados con alguna de ellas, con alguna de esas historias. Por eso el Titanic siempre, la historia del Titanic siempre, de un modo u otro, te acaba enganchando. Por eso digo que me molesta, que me toque mucho las narices eso de que se pontifique sobre el Titanic y tal, en fin. Los culturetas estos que se piensan que los demás somos poco menos que imbéciles, ¿no? Hay gente también que, por ejemplo, que se dedica a atacar la película de James Cameron de una forma despiadada, ¿no? La película de James Cameron es una película estupenda. Hay partes con las cuales podemos no estar de acuerdo, pero no deja de ser una magnífica película que ha hecho un gran servicio a todos los que somos aficionados a la historia del mar y que nos gusta difundir la historia del mar, porque ha creado muchísima afición por el tema del hundimiento del Titanic. De todas formas, hay mucho anti-Titanic por ahí, me llama la atención, igual que hay anti-caza y anti-taurinos, pues también hay gentecilla por ahí anti-Titanic. El otro día, por ejemplo, en uno de los posts que subí, en un videoblog concretamente, pues me escribió un señor, puso una respuesta diciendo que estaba hasta los mismísimos del Titanic y escribió una serie de tonterías de Gibraltar español y tal. Lógicamente lo borré, este señor lo bloqueé, ¿no? Que se vaya a dar por saco a su casa y que deje en paz la casa de los demás. Hubo otra señora, esa sí tuvo mucha gracia porque por lo menos lo que me dijo, me lo dijo de forma privada, ¿no? Me escribió y me dice, mire, el hortera lo será usted. Que yo, claro, cuando leí aquello digo, bueno, esta buena mujer de qué habla. Y ya cuando leí el mensaje entero comprendí que se refería al videoblog este en el que yo decía que construir una réplica del Titanic pues era una horterada, ¿no? Esta señora decía pues que le hacía mucha ilusión ver navegar de nuevo al Titanic. Bueno, eso, en fin, cada cual tiene su opinión al respecto. Esta señora por lo menos tuvo la delicadeza de dirigirse a mí en privado, ¿no? Y de llamarme hortera en privado. Lo que os quiero decir con todo esto es que la historia del Titanic sigue siendo una historia maravillosa, una historia que me enganchó y me va a seguir enganchando, yo creo que por el resto de mi vida, y que nos engancha y nos gusta a todos. Es una historia donde, compuesta por muchas, cientos o miles de historias humanas, es una historia en la que prima el buen gusto, porque son historias que siempre nos van a dejar algún tipo de, no de moraleja, pero sí nos van a enriquecer como personas, ¿no? Por los comportamientos que en ella vemos. Por eso digo que en muchas de estas historias nos vemos identificados y por eso nos enganchan. Lógicamente, después de este larguísimo especial que hemos dedicado al Titanic, hemos subido una docena de videoblogs y otros tantos posts. Vamos a descansar un poco de Titanic, volveremos con otros naufragios, volveremos con los barcos, con los muchos naufragios españoles que se han producido y que son el eje vertebrador de alguna forma de naufragios.es, aunque de cuando en cuando regresaremos al Titanic y seguiremos contando sus historias, las historias que tanto nos han gustado, a pesar de que se han repetido mucho durante todos estos años. No sé, yo creo que seguiré emocionándome cuando relato la historia de Wallace Hartley y sus músicos, o se me pondrán de nuevo los pelos de punta cada vez que me ponga en la piel de William Murdoch mientras veía cómo el Titanic avanzaba a toda máquina hacia el iceberg y no caía a babor. O sentiré una inmensa simpatía por Margaret Tobin Brown, la insumergible Molly Brown, cuando le gritaba al timonel Higgins que volviera a por más pasajeros, puesto que en el bote que había muchas más personas. O me embargará la tristeza y la pena cuando recuerde a aquellas docenas de niños que murieron en el hundimiento y que se dieron cuenta, cuando el mar mojó sus pequeños pies, que aquella iba a ser la noche en la que iba a hundirse el mundo, su mundo. El Titanic es sobre todo, o puede ser sobre todo para muchas personas también, una forma de evadirse de una realidad gris y triste, que estamos viviendo unos tiempos muy grises, muy oscuros, y todas estas historias sirven para evadirse un poco de esa realidad,
Por eso yo respeto mucho los gustos de las personas, no me gusta nunca entrar a juzgar a alguien por las cosas que lee, que escucha por radio o que ve por televisión, porque soy consciente de que esas cosas muchas veces le ayudan a sobrellevar el día a día este tan pesado que vivimos y a evadirse un poco. Quienes me conocéis sabéis que estuve un tiempo colaborando con el programa de Iker Jiménez, con Cuarto Milenio, hace aproximadamente un año, y había gente que me decía: oye, tú, un tío tan serio como tú, en fin, que estudias las cosas con tanta rigurosidad, ¿cómo te prestas a ir a ese programa? Yo decía: ¿y por qué no? Ese programa cuenta historias que amenizan la vida de mucha gente, las llenan de color y les causan ensoñaciones y aventuras que de otra forma pues probablemente no vivirían. Igual pasa con la historia del Titanic. Ayuda a mucha gente a evadirse, aparte de que les enriquece como a personas. Escribía Clive Cussler, el autor de Rescate en el Titanic y de otros muchos buenos libros sobre temas marítimos, que a él los pecios, los barcos hundidos, le susurran desde el fondo del mar, le llaman para que investigue sus historias. Es lo que vamos a seguir haciendo aquí en naufragios.es. Vamos a seguir investigando y contando todas estas historias maravillosas que forman parte de una historia mucho mayor, que es la historia del mar. La historia de la gran aventura del mar, que sí que es la última frontera. El Titanic forma parte por derecho propio de esa historia y seguirá siendo una parte importante e imprescindible de estas páginas de naufragios.es. Me gustaría que comentarais si os ha gustado o no el especial, más que nada para corregir para próximos especiales e incluir nuevos contenidos cuando volvamos a hablar del Titanic o de otros grandes transatlánticos. Lo que sí os pido es que no os alejéis mucho de la página, porque tengo previsto hacer una serie de videoblogs y de reportajes que creo que os van a encantar. En próximas semanas vamos a comentar varios libros y varias películas. Vamos a hablar de temas tan curiosos como el Arca de Noé o los balleneros. Últimamente estoy escribiendo mucho sobre los balleneros, un tema que me apasiona la historia y la vida, la biología, mejor dicho, de los grandes cetáceos. Y es muy importante conocer la historia de los balleneros para conocer la evolución también de estos animales y para ver que no eran tan malos como se ha pretendido. Todas estas historias y otras muchas más de la aventura del mar aquí en naufragios.es en próximas fechas. Y lo que sí os puedo asegurar es que volveremos, no en un periodo de tiempo muy largo, de nuevo con otras historias del Titanic. Abrazos marineros y que paséis este 104 aniversario del hundimiento del Titanic de la mejor forma posible. Adiós, amigos.